Les voy a compartir la presentación para que demos por iniciada la clase. Denme un segundo. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros en la clase anterior comenzamos, vimos los cobros asociados a las tasas aeronáuticas que aparecen en este reglamento, en el capítulo 2. Se ve, pero como en modo... ¿Sí? Tenemos... Ya, lo vamos a cambiar. Dame un segundo. ¿Y ahora cómo lo ven? Igual, profe, pero creo que es en la parte de arriba donde dice opciones de presentación. Sí, pero lo estoy viendo yo acá en la vista. Ah, es que lo tengo por Ahí ahí. ya. Ahí sí. Sí. Ya, ok. Como les comenté, nosotros ya empezamos a ver este reglamento y vimos el capítulo 1 y 2. Ahora nos toca ver el capítulo 3, que son las tasas por servicio en ruta. Ya vimos las tasas que se aplicaban a las aeronaves por aterrizaje, por estacionamiento, por iluminación, por ILS, etcétera, etcétera. Ya, cualquier duda me avisa. Particularmente en este caso, comenzamos con el artículo 30, que está aplicado a las aeronaves que pesan menos o igual a 5.700 kilogramos. Este artículo señala que esas aeronaves van a pagar una tasa global anual que las va a habilitar para hacer uso de los aeródromos públicos y de los servicios de ayuda y protección al vuelo, cualquiera que sea el número de operaciones. Haciendo un poco la homologación con lo que ocurre con los vehículos, esta tasa operacional anual, que nosotros la conocemos como TOA, es como un permiso de circulación que pagan los vehículos. Esta tasa les permite operar durante todo un año calendario y debe ser pagada en el mes de enero, y cubre los servicios de aterrizaje, estacionamiento, de ayuda y protección al vuelo. Estas aeronaves, recuerden que son las aeronaves de menos de 5.700 kilos, no van a pagar ninguna otra tasa, a excepción de las que les voy a comentar después. La única que no incluye es el uso de iluminación de pista en los aeródromos dependientes de la DGAC, el cual se debe pagar cada vez que sea utilizado. La tasa operacional anual se reajusta trimestralmente según lo que dispone el artículo 4 del reglamento, en el que cada 3 meses se va reajustando. Y cuando no se paga esta TOA, es causal suficiente para dejar fuera de vuelo a la aeronave que está en mora. ¿Ya? Las aeronaves privadas particulares de matrícula chilena, que se utilicen exclusivamente para fines deportivos y que pertenezcan a personas naturales o jurídicas que no persigan fines de lucro, van a pagar esta TOA de acuerdo a las siguientes categorías. Se dividen en 5 categorías. La primera de ellas, con aeronaves de 5 años o menos, la segunda entre 6 a 10, la tercera de 11 a 15, la cuarta de 16 a 20 y la última de mayor a 21 años. Lógicamente los montos van disminuyendo conforme más antigua es la aeronave. Si es inferior al 2001, paga menos de 32.000 pesos, es una tasa por todo el año. Esta tasa le permite operar durante todo el año, recuerden, sin ningún cobro adicional, a excepción de que requiera el uso de iluminación en algún aeródromo. ¿Ya? Luego, las aeronaves comerciales de matrícula chilena dedicadas a taxi aéreo, propaganda, fumigación, prospección pesquera u otras operaciones semejantes van a pagar esta tasa indicada en el artículo 30, pero ascendente a 70.627 por cada 250 kilogramos o fracción de peso de despegue. Por este peso van a pagar los 70.627. También el artículo 33, no también, perdón. Por otro lado, el artículo 33 establece que no obstante lo que se dispone en la letra B del artículo 2, donde dice que las aeronaves de los clubes están exentos, van a pagar casi 52.000 pesos por cada aterrizaje que realicen en el aeropuerto de Santiago.
¿Por qué creen ustedes que si bien las aeronaves de club aéreo están exentas de este monto, igual se les establece un pago por ley por cada aterrizaje que realicen en el aeropuerto de Santiago? No sé, pero puede que dentro de los clubes aéreos, entre ellos se paguen como algo similar. No te entiendo el ejemplo. O dame un ejemplo para entenderte, mejor dicho. Mm, es que en verdad no sé cómo funcione, pero como para afiliarte al club, no sé si tengan que pagar algo que dentro del club como que cubre esos gastos, pero como AMB no es un club aéreo, como que no cubra, tienen que pagar como cualquier otra aeronave. A ver, los clubes aéreos, el artículo segundo dice que están exentos de estos cobros. Sin embargo, cuando operan en Santiago, van a tener que pagar. ¿Es un incentivo a que operen en Santiago o un desincentivo? ¿Qué creen ustedes? Desincentivo, ¿Y por qué creen que se busca esto? ¿Por qué creen ustedes que se busca esto? Perdón. para que no haya tanto tráfico en Santiago. Pero en Santiago hay mucho tráfico. ¿Por qué? ¿Qué aeronaves tienen los clubes aéreos normalmente? Chicas, más ligeras. Son aeronaves pequeñas. Recuerden que esto está pensado para las aeronaves de menos de 5,7 toneladas. Por lo tanto, si tengo un 320 aterrizando y meto entre medio una aeronave de menos de 5,7 toneladas, un Cessna, por ejemplo, el problema que me genera y el tiempo de ocupación de la pista es enorme comparado con un 320, por ejemplo. Entonces, aparte de que tengo que distanciarlo del 320 para que no le afecte la operación, y también no puedo tener atrás muy pegado un 320, por lo tanto, se les dice, ok, ustedes pueden operar en Santiago, van a tener que pagar por cada aterrizaje casi 52.000 pesos, y eso es siempre y cuando la torre lo autorice, que se produzca una ventana. Con el número de operaciones que habían antes de pandemia era prácticamente imposible que lo autorizaran. Pero sin embargo, lo pueden hacer, pero están a efecto un pago. ¿Ya? En el fondo es desincentivar la operación de estas aeronaves pequeñas en el principal aeropuerto del país. Consulta, ¿ven bien la pantalla? ¿Se ve en modo presentación? Sí. Ok. Seguimos entonces. Las aeronaves privadas particulares y las aeronaves comerciales, ambas de matrícula extranjera, cuando el peso sea inferior a 5,7, acá nos estamos enfocando en las comerciales de matrícula extranjera y particulares, van a pagar, como esta aeronave no es tanto del año acá, van a pagar, perdón, por cada periodo de 30 días o fracción de permanencia en el país. ¿Ya? Este pago los va a habilitar para hacer uso de los aeródromos públicos y de los servicios de ayuda y protección al vuelo. Es decir, en el fondo se da la facilidad para las aeronaves extranjeras que están por un periodo acotado, pagar el proporcional del valor anual. Y debe ser pagada en el aeropuerto de entrada al territorio nacional y dará, tal como la tasa operacional anual, te da derecho al aterrizaje y al estacionamiento y a los servicios de ayuda y protección al vuelo. Y tampoco incluye el uso de iluminación, debiendo pagarse 2.851 cada vez que se utiliza. Es igual a la 10ª parte de una TOA que corresponde a una aeronave de matrícula chilena de las mismas características, y una vez que se vence el plazo, podrá ser renovada por un nuevo periodo de 30 días en cualquier aeródromo dependiente de la DGAC. Y con eso abarcamos a todas las aeronaves. Derechos de inscripción, certificación y otras actuaciones de la DGAC. Acá se dice que para una inscripción de dominio en el Registro Nacional de Aeronaves, en este registro están, valga la redundancia, inscritas todas las aeronaves del país o con matrícula chilena, las aeronaves van a pagar un derecho equivalente a
Cuando su peso máximo de despegue es hasta los 800 kilos, van a pagar el monto que aparece acá. Y así se establecen distintas categorías. Cuando es mayor a 50.000 kilos, van a pagar el monto que aparece acá. Por eso es el ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que debería pagar un Boeing 787-800 de LATAM? Por inscripción de esa aeronave en el país, de 228 toneladas. Ojo que esto es solo por derechos de inscripción. El mayor, el de mayor a 50.000 kilogramos. Así es. Ese es el monto que pagan por inscribir la aeronave en el país, con matrícula chilena. Una vez inscrita, ya puede realizar operaciones acá en el país. ¿Ya? También aparecen en este capítulo, que es el cuarto, otros cobros, por ejemplo, los diplomas que otorga la DGAC, que están grabados con un derecho de 4.532, la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves de los contratos para otorgar la matrícula a las aeronaves extranjeras operada a cualquier título por empresas de la aeronavegación chilena, va a estar grabada con el derecho establecido en el artículo 38, es decir, con este que aparece acá, anterior, y calculado en relación al peso máximo de despegue de la aeronave. Perdón, me refería a este. ¿Ya? La inscripción de los contratos también tiene un costo asociado también tiene un costo sobre la utilización de la aeronave, y van a pagar el derecho de 23.225. Cada inscripción de hipoteca y su anotación marginal en el Registro Nacional de Aeronaves va a pagar el monto que aparece ahí. Y cada anotación marginal que se practique en el Registro Nacional de Aeronaves y el certificado que la acredite va a pagar el derecho que aparece ahí. Todos estos montos se van reajustando y este es el valor actualizado al día de hoy. ¿Ya? También, conforme a la ley 20.285 sobre acceso a la información, las copias de los documentos técnicos y administrativos van a tener el valor que se aparece acá. Si alguien quiere que un DVD con información de la DGAC, este es el valor que está acá. Cuando es un CD, cuando quieren una impresión, esto cada vez ocurre menos, pero igual hay personas que lo solicitan. Cuando es un medio electrónico, por ejemplo un pendrive de 2 GB, están los valores publicados. Pero esto va en franca retirada porque casi nadie solicita esta información de esta forma. La mayoría lo solicita a través de la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, y se remite en PDF. ¿Ya? También las licencias tienen un costo. En este caso, creo que en clase anterior les pregunté, ¿a quiénes otorgamos licencias? ¿Quiénes recuerdan ustedes que deben tener licencias? Operadores, tripulación, ¿Ya? la de tierra y la de aire. De personal de mantenimiento también. ¿Ya? ¿Qué más se te ocurre que pueda tener? ¿O a quién incluiste dentro de la tripulación? Sobrecargos, piloto, copiloto. Ok, estos son los valores de las licencias. Creo que cobran lo que se cobra actualmente por emitir estas licencias, desde alumno piloto, piloto privado, piloto comercial, el PTLA, los auxiliares de cabina, los encargados de operaciones de vuelo, cuánto cuesta renovar o revalidar esta licencia, el operador de carga, otra licencia, habilitaciones, que son distintas. ¿Conocen algo ustedes de estas habilitaciones? Por ejemplo, vuelo por instrumento, para instructor de vuelo. No, yo no. Ya, mira, acá, las que están acá, te entregan la facilidad para, por ejemplo, la licencia de alumno piloto, tú la tienes que tener antes de subirte a una aeronave. Lógicamente, para aprender a volarla tienes que tener esta licencia. Una vez que la tienes que hacer una cierta capacitación y puedes optar a la de piloto privado y así van subiendo. La habilitación de vuelo por instrumento se le da normalmente al piloto privado que aprenda a volar por instrumento, y la puede tener, es un adicional al piloto privado. ¿Ya?
Para habilitarlo por instrumento tiene que rendir otros exámenes y queda piloto privado habilitado por instrumento o piloto comercial habilitado por instrumento. Cuando es instructor de vuelo, es un piloto que puede ser privado o comercial, que cumple ciertos requisitos como número de horas, etcétera, etcétera, y que puede además funcionar como instructor de vuelo. Y ahí se le entrega la habilitación para instructor de vuelo. No cualquier piloto puede ser instructor de vuelo, tiene que tener la habilitación. También hay otras licencias, como la licencia que tienen los ingenieros, los supervisores, los inspectores, los mecánicos, que son las que aparecen acá, y este es el valor de emitir esta licencia, y también se incluye ahí los exámenes que tienen que rendir para obtener esta licencia. También existen permisos para el funcionamiento de entidades, organismos y organizaciones técnicas para que puedan realizar un trabajo técnico aeronáutico. Y en este caso están grabados por los derechos que aparecen acá. Acá en Chile, como fábrica de aeronaves, como tal, no recuerdo alguna. Quizás puede ser en Aero. Los centros de reparaciones sí, talleres sí. Normalmente, acá arriba entran los centros de mantenimiento aeronáutico, y para el caso de los clubes aéreos tienen otra clasificación que su mantenimiento va desde el grado 1 hasta el grado 5, o servicios varios, que son otros servicios que prestan estos centros de mantenimiento. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en el de fábrica de aviones podría contar como plantas de ensamblaje, como que lleguen las piezas y solo una. Sí, yo creo que sí. Ya. Pero en Chile no sé si se ensamblan en alguna parte. En algún momento en la historia de la aviación, cuando les mostré el tema de Arturo Merino Benítez, se hacían acá. De hecho, creo que el último quizás habrá sido el Pillán, la última aeronave que como que se hizo acá, entre comillas. No recuerdo que exista hoy día una fábrica como tal. Ya, yo tampoco. También los vuelos ferry con certificado de aeronavegabilidad o equipo electrónico vencido, tiempo, horario de inspección cumplido, fallas menores de aeronave por mantenimiento de aeronave, fuera de su base habitual de mantenimiento, u otras razones que requieran esta autorización, estarán grabadas en un derecho de 4.528. Esto es la autorización para un vuelo ferry. Cuando tienen cualquiera de los certificados o ítems que aparecen en este artículo vencidos, tienen que pagar esta autorización. Además, en conformidad a lo establecido en la Ley 16.752, el artículo 4, todo trabajo solicitado por tercero a la DGAC, no contemplado en los artículos anteriores del presente reglamento, llámese presupuestos, peritaje, estudios, cálculos, informes técnicos, filmaciones, etcétera, etcétera, va a estar grabado con los valores que se establecen en este artículo. Este artículo es como un comodín, porque ustedes van a encontrar muchos cobros que no se pueden homologar en ninguna de las otras categorías. Por ejemplo, acá aparece el arriendo de los salones VIP. Cada vez nos quedan menos. Recuerden que nosotros solamente podemos cobrar, en los salones VIP de los aeropuertos que son nuestros. Salones VIP tenemos en Valdivia, hay uno pequeño, en Osorno no hay, en la Isla de Pascua sí hay, no me acuerdo, en Mocopuy no hay. También nosotros cobramos el derecho de filmación televisiva, la primera hora está establecido ahí, y cuando es más de una hora se le cobra el valor que aparece ahí. Nos pasa mucho que en algunos aeropuertos y aeródromos, muchas productoras nos contactan para filmar desde series, teleseries, películas, documentales, y filman dentro del aeropuerto. En Peldehue, por ejemplo, filmamos un comercial que era el Apellido, que nunca se vio acá en Chile. Hemos filmado también, o sea, nosotros no hemos filmado, pero se han hecho filmaciones cuando se hizo la película Los Mineros, se hicieron filmaciones en el aeródromo de Chamonate. Y hemos hecho comerciales en aeródromos que muchas veces nadie sabe que son aeródromos, pero por las dimensiones y por las características que tiene un aeródromo, permite hacer esto. ¿Ya? Y hay comerciales que incluso se hacen y no son para el país, lo hacen productoras para el extranjero. Si en el break logro encontrar un comercial que hicimos de la Peugeot, se los muestro.
porque es todo un tema hacer una filmación. Hay que tener claro cuántos días requieren, los equipos que van a ocupar, eventualmente si el aeródromo está operativo hay que sacarlo de operación por un cierto periodo de tiempo, que pueden ser horas, pueden ser días, no afectar la operación. Si un aeródromo que tiene, por ejemplo, evacuación aeromédica, no se puede tener más de cierto tiempo sin operación, etcétera, etcétera. Es todo un tema que hay que coordinar, y también con las productoras, además de los permisos, ellos normalmente llevan mucha gente, es todo un tema. Eso también se cobra de acuerdo a los valores que están establecidos acá. También se cobran las certificaciones de los simuladores de vuelo. La primera certificación y la evaluación recurrente. Básicamente acá, ¿qué es lo que hacen los inspectores de la DGAC? Validan que el simulador cumple con lo que se requiere para la formación de los distintos profesionales. Ya tenemos simuladores, entrenadores y dispositivos de entrenamiento basados en PCTAD. En orden de complejidad, el mayor o el más importante es simulador de vuelo, y ahí bajan los entrenadores de vuelo y finalmente los dispositivos de entrenamiento. En la universidad, por lo menos yo sé que hay entrenadores de vuelo y dispositivos de entrenamiento. Ya el simulador entiendo que es el que se mueve. ¿Ya? Ahora último inauguraron uno de Airbus en el aeródromo de Tobalaba. Además, los aeródromos privados de uso público o particulares deben pagar una tasa anual de funcionamiento. Si yo tengo un terreno y quiero convertirlo en un aeródromo para que aparezca en el AIP y aparezca reconocido, yo tengo que pagar esta tasa, si no, no tengo autorizado a hacer operaciones en ese lugar, por mucho que sea mío el aeródromo. También se paga en el mes de enero. Ustedes a lo mejor pensarán que no hay muchos, pero sí, sobre todo en la zona sur hay muchos particulares que tienen sus propios aeródromos en funcionamiento y son privados. Esta tasa es de cargo del propietario del aeródromo, conjunto y solidariamente con la persona o entidad encargada de su administración. Cuando no se paga, se puede suspender la autorización de funcionamiento sin perjuicio del cobro judicial o extrajudicial de la deuda. Este artículo, además, establece los valores que se cobrarán por las publicaciones y las materias que se señalan. Desde el DAR 01, recuerden que todos los DAR vienen de los anexos de la base. Acá mismo aparece el DAR 50 y este es el valor. Estos valores también era cuando había muchas personas que solicitaban estos reglamentos de forma impresa. Estos reglamentos actualmente están en la página web y cualquiera los puede descargar en PDF. ¿Ya? Pero igual hay personas que aún lo solicitan impreso y eso tiene un costo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Ya, vamos a partir del artículo que es donde, el capítulo 5, que es donde yo me desempeño actualmente, que tiene que ver con las concesiones. Y vamos a ver ejemplos asociados al cobro de las concesiones aeronáuticas. Lógicamente, para hacer el cobro tengo que estar respaldado con cierta normativa que me permita poner las reglas del juego. En este caso, si uno viene más atrás, está la ley 16.752, que la vimos en las clases anteriores, y el DAR 50. El DAR 50 entre el artículo 47 y 59. En el artículo 47 dice que la administración de los aeródromos públicos de dominio fiscal y de los terrenos que son destinados para las instalaciones de ayuda y protección al vuelo corresponde a la DGAC. Desde el momento en que el fisco adquiere esos terrenos para destinarlos a hacer aeródromos o cuando son utilizados como lugar de instalación de elementos de ayuda y protección a la navegación aérea. Ejemplos de eso, creo que les mostré en clases anteriores, el aeródromo de Mocopulli en Chiloé actualmente no está, tal como dice acá, destinado a la DGAC como aeródromo. Sin embargo, les comentaba, el aeródromo de Chiloé en Mocopulli no está destinado a la DGAC. Y nosotros tenemos muchas concesiones ahí. ¿Por qué? Porque el aeródromo, desde que el fisco, el Estado, compró los terrenos para destinarlo a que fuera un aeródromo, ya la DGAC puede administrarlo. Por lo tanto, actualmente el terreno no está destinado a la DGAC, es administrado por la DGAC y por lo tanto podemos entregar concesiones en ese sector.
¿Qué facultades tiene la DGAC? Eso lo define el artículo 48. Podemos otorgar a terceros el uso de terrenos, locales, mediante las concesiones aeronáuticas. También se pueden celebrar otro tipo de contratos, se pueden celebrar contratos de arrendamiento u otra clase de contrato para estos mismos fines. Contratos de comodato, contratos de servidumbre, etcétera, etcétera. Las concesiones, los contratos de arrendamiento y los demás contratos no podrán otorgarse por un periodo superior a 20 años, sin perjuicio que uno los pueda renovar, no los puede otorgar por más de 20 años, a menos que, salvo las excepciones establecidas por la ley o en el presente reglamento. En la ley se establece que las concesiones pueden ser mayor a 20 años cuando involucren la construcción de obras, y ahí podrían llegar incluso a los 50 años. Actualmente solo tenemos una concesión a 50 años, dos concesiones, perdón, a 50 años, que es el máximo establecido por ley, que es la concesión de aduana en el aeropuerto, donde está el edificio de aduana, y la concesión que almacena y distribuye el combustible de aviación en el aeropuerto de Santiago. Dado el nivel de inversión que han desarrollado, producto de las distintas ampliaciones que ha tenido la red que abastece de combustible cada uno de los puestos de estacionamiento, se ha llegado a esta vigencia de 50 años, que es el máximo establecido por ley. Nosotros ya no podemos seguir modificando ese contrato y darle más vigencia porque ya llegamos a los 50 años. ¿Ya? Como toda concesión, va a dar lugar al pago de derechos aeronáuticos, que establecen los artículos que vamos a ver después. La renta anual mínima o lo mínimo anual que le puedo cobrar nunca va a ser inferior al 8% del avalúo vigente que ellos pagan por impuesto territorial. Y pueden otorgarse concesiones para establecer un negocio de restaurante con expendio de bebida alcohólica o de venta directa de esas mismas bebidas y otros. Además, el director puede eximir del pago de derechos por concesiones y gastos comunes a aquellas instituciones públicas que deban desempeñar funciones relacionadas con la administración y seguridad del Estado en los distintos aeropuertos del país. ¿A quiénes creen ustedes que el director puede entregar esta facultad? ¿Qué entidades? ¿De rescate? Bueno, como ¿Pero qué entidad sería esa? ¿Qué entidad se rescate? la CONAF podría ser una. Bueno, no, la CONAF no apaga incendios, pero no sé cómo sería mi profe. ¿Qué se te ocurre, Valentina? ¿A quién le podríamos entregar o eximir del pago de una concesión? Acá lo dice, que tienen funciones relacionadas con la administración y seguridad del Estado. ¿Quién se encarga de la seguridad del Estado? La Fuerza Armada, la policía, ¿Pero cómo se llama la policía? ¿La policía de investigaciones? sí, la PDI, o carabineros, no sé. La PDI de eso. Ya, ojo que la policía no es seguridad del Estado, la seguridad del Estado es carabinero. Entonces podríamos entregar concesiones gratuitas a carabinero o a aquellas instituciones públicas que deban desempeñar funciones relacionadas con la administración en los distintos aeropuertos del país. ¿Qué institución pública desarrolla estas labores en un aeropuerto? Ya dijimos carabineros, pero ¿quién más? ¿Quiénes están dentro de un aeropuerto? Instituciones públicas. ¿Quiénes realizan el control fitosanitario cuando uno ingresa al país? El sistema. ¿Perdón? ¿El SAC? Quizás El SAC, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién te hace el control migratorio? ¿O quién revisa lo que traes? La PDI. ¿Quién más? ¿Quién te pide hacer una declaración cuando uno llega al país?
ahora con la pandemia, no sé si el MinSal, porque están en el Sí, aeropuerto. pero supongamos que estamos en una situación normal, sin pandemia. Uno siempre cuando llega a un país, alguien te controla los temas migratorios. Ok, la PDI. Alguien te controla que no ingreses alimentos o animales, el SAC. ¿Quién te hace un control de lo que traes? Porque no puedes traer 5 computadores, 10 televisores, 8 tablets. ¿Quién se encarga de ver que tú hayas pagado los impuestos por eso? ¿La aduana? La aduana. Esas son siempre las 3 entidades que hay en todo aeropuerto. Con otros nombres pueden ser. Pero siempre son las 3 entidades. Y en Chile es el SAC, aduana y PDI. Siempre te controlan. Ya también te controlan en la salida, en la salida no te controlan ni el SAC ni aduana. Sí te controla la PDI, pero en la entrada te controlan estas 3. Y esas 3 entidades hacen funciones dentro de un aeropuerto. Y lo que dice la letra G de este artículo es que el director tiene la atribución para no cobrarles. ¿Ya? Eso es lo importante que quiero que se queden de este punto. Además, dice el artículo 49 que las concesiones se van a otorgar por el director de aeronáutica mediante una resolución en donde se va a establecer la individualización, las características de la concesión y los derechos y obligaciones que tiene el concesionario no contempladas en este reglamento. Las concesiones, bueno, por regla general, se tienen que otorgar por licitaciones públicas o privadas, o también se pueden otorgar a petición directa de un interesado. En este caso, cuando son a petición directa y mediante trato directo, se debe justificar, porque normalmente se hace una licitación pública o una licitación privada. ¿Conocen ustedes qué significa una licitación pública? ¿Han oído hablar de eso? De una obra o de un proyecto del Estado que se licite. Ya, pero, o sea, yo creo que lo han escuchado, pero ¿saben cómo es el proceso a grandes rasgos? No, yo no. Ya, entonces Creo que lo pregúntenme. vimos en vida, pero la verdad no recuerdo, profe. Ya, pregúntenme cuando de repente yo digo palabras que ustedes no sepan, yo creo que me pregunten, porque así les puedo comentar, porque si no, les paso la materia y quedan con dudas. Una licitación pública es un proceso, tal como su nombre lo indica, público, donde cualquier persona interesada que cumpla las condiciones que se ponen de base en este proceso pueda participar. ¿Ya? ¿Cómo comienza el proceso? Cualquier entidad, esto aplica para cualquier entidad. Vamos a suponer que es la DGAC que quiere colocar un restaurante en Valdivia, o una cafetería más pequeña, una cafetería local comercial en Valdivia. En este caso, la DGAC coloca un aviso, normal, debe ser en un medio de difusión público, llámese un diario, un portal online, lo que sea, donde dice la DGAC llama a licitación pública para entregar una superficie para cafetería local comercial. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ok. Luego de eso, dice, el mismo aviso dice, las bases de licitación van a estar a la venta en tal lugar, tal día y entre tal horario. Luego de eso, llega la fecha, están disponibles las bases, Valentina y Ana compran las bases. Nosotros tenemos listado que Valentina y Ana las compraron y ustedes van a tener un proceso donde van a poder revisar esa base y van a decir, no, mira, yo cumplo las condiciones, acá me están pidiendo un certificado de deuda, me están pidiendo que tenga iniciación de actividad en impuestos internos, qué experiencia tengo yo administrando locales comerciales o cafeterías, y me están diciendo que yo tengo que presentar una propuesta de inversión para la cafetería que me van a entregar, y que coloque qué mobiliario, y además qué servicio voy a prestar yo. Y me están diciendo que si yo tengo dudas, voy a tener, tal día tengo que mandar mis dudas. Por ejemplo, no sé, en la licitación no le queda claro, a cualquiera de ustedes dos no les queda claro si la cafetería va a tener conexión a agua, o es una cafetería donde no van a poder manipular alimentos. Entonces ustedes, cuando llega el proceso de consulta, mandan las consultas a la DGAC y dicen, señora DGAC, necesito saber si puedo manipular alimentos en la cafetería. Entre otras consultas que mandan. Por ejemplo, señores de GAC, no me queda claro tal punto de las bases. Ok. Luego de las consultas, se revisan por la DGAC y se tienen que responder todas. Se responden todas las consultas y
también está establecido en la misma base que ustedes tienen, que va el día, por decir, el día 15 de diciembre, se van a recibir las ofertas. El día 15 de diciembre llegan ustedes dos y se hace un acto de apertura donde se reciben las ofertas económicas para hacerse cargo de esta cafetería en Valdivia. Vamos a suponer que ustedes adjuntan todos los antecedentes que se piden y están correctos, se reciben y se estudian. Y de acuerdo a lo que dicen las bases, las ponderaciones que tienen cada uno de los ítems, vamos a decir, ok, le vamos a publicar el contrato a Valentina, le vamos a publicar a Ana, o a ninguna de las dos porque no cumplieron esto. El proceso termina cuando yo adjudico a una de las dos, no adjudico, o la declaro desierta porque ninguna oferta fue suficiente para la DGAC. Todo este proceso es un proceso de licitación pública porque se le dio la facilidad a cualquier posible interesado en participar. ¿Ya? Normalmente terminan adjudicándoselo, normalmente termina el proceso con una adjudicación. ¿Ya? Es poco probable que nadie de los que se presentó se adjudique el contrato, pero igual hay contratos donde o no se presenta nadie o simplemente las ofertas no cumplen lo que se piden en la base. Y ahí viene el siguiente proceso donde se puede hacer una licitación privada y si no llega nadie yo puedo hacer un trato directo con el que la DGAC quiera. Todo este proceso se llama licitación pública. Luego entra un proceso de licitación privada y luego un trato directo. En términos simples, la licitación pública es un proceso mediante el cual la DGAC llama a concurso para que los posibles interesados postulen para desarrollar un negocio. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las concesiones de obra pública. Por ejemplo, el aeropuerto de Santiago. Las bases de licitación es un decreto que saca el Ministerio de Obras Públicas y ahí le adquieren estas bases, se publican en el diario oficial y postulan distintas empresas. Hay una fase de consulta, lógicamente, de acuerdo al volumen o de acuerdo a la magnitud del negocio, es las empresas que postulan y la cantidad de preguntas. Nosotros en procesos de licitación de nuestro rubro, llámese restaurante, cafetería, local comercial, tenemos, no sé, pueden haber 20 preguntas. En las licitaciones de combustibles pueden haber 150 preguntas que hay que responderlas todas. Pero, por ejemplo, en los procesos de licitación de obra pública, en la última que fue Red Aeroportuaria Austral, que incluía Balmaceda y Punta Arenas, se recibieron más de 1000 preguntas. Por el aeropuerto de Santiago creo que fueron más de 3000. Y todas se responden. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos un proceso de licitación pública. Luego que se respondan estas preguntas, llegan las ofertas económicas y ahí se decide finalmente a quién se adjudica. ¿Les queda claro? ¿Dudas? Todo claro, profe. Ok. Además de hacer estos contratos mediante una propuesta o una licitación pública, también se pueden hacer por un contrato de arrendamiento, que va a ser suscrito por el director en un documento separado de la resolución y que va a contener lo mismo que contiene una resolución. En esta resolución, que también les voy a mostrar un ejemplo, dice que debe obtener, mejor dicho, 5 puntos siempre. Lo primero es que se debe identificar completo el concesionario. Es decir, la concesión entregada a Ana Paola Juárez debe decir completa. Completo el nombre, su RUT. ¿Para qué le entrego la concesión? El objeto. ¿Qué destino le va a dar? Le entrego la concesión para cafetería restaurante, que va a ser para cafetería, va a ser destinado al expendio de alimentos sin manipulación. Está ubicada en tal lugar, etcétera, etcétera. ¿Por cuánto tiempo? Se la entrego por 3 años. Me va a pagar un monto mensual de tanto por tanto, de X monto. Me lo va a pagar cada vez que se emita la factura. Si no me la paga, va a estar asociado a reajuste de intereses. Y me tiene que presentar una garantía de tantas UF. Acá hay un ejemplo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿El puntero? Sí. Ya. Esta es una resolución. Como les dije yo, las resoluciones tienen en general
varias partes, que una es el objetivo, el número, la fecha, los documentos que tuve a la vista para hacer la resolución, qué es lo que se consideró y qué es lo que resuelve. En este caso, el objetivo de esto es adjudicar propuesta pública, eso quiere decir que esta concesión proviene de un proceso de licitación, y otorgar concesión a Servicio Aéreo y Terrestre Aviasur en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago. ¿Cuándo? El 28 de noviembre del 2019. ¿Ya? ¿Qué es lo que le estoy entregando? Acá está. Adjudíquese propuesta pública y otórguese concesión a contar del 2 de enero del año 2020 a Aviasur, ahí está el RUT, en adelante el concesionario, para no estar repitiendo siempre Servicio Aéreo Terrestre Aviasur. ¿Qué le estoy entregando? La concesión de una superficie de 8.319,25 metros cuadrados. ¿En dónde? Ubicada en la calle Omar Page 2065 Pudahuel, al interior del aeropuerto de Santiago. ¿Para qué? Destinada a desarrollar al menos una de las siguientes actividades lucrativas. Centro de Mantenimiento Aeronáutico CMA, el cual podrá tener depósito franco. De acuerdo a los requerimientos de aduanas. Base de operaciones fijas, o FBO, o hangaraje de aeronaves propios o de terceros. Ya con esto cumplí lo que decía la letra A y la letra B. Ahora bien, el plazo de la concesión. La concesión se otorga hasta el 1 de enero del año 2030, es decir, se otorgó por 10 años. Sin perjuicio que a requerimiento de la DGAC su vigencia pueda ser prorrogada por una vez hasta por 12 meses. Por causas lógicamente debidamente justificadas. La letra D, monto del derecho que corresponde pagar por la concesión, forma y oportunidad. El concesionario va a pagar un derecho aeronáutico mensual de un 8% de las ventas netas del mes, con un monto mínimo de 30.100.000 pesos, más IVA, basado en la aplicación del artículo 56, que lo vamos a ver más tarde. Si se fijan, esta es una resolución real, este es del contrato que tiene, uno de los contratos que tiene vigente Aviasur en el aeropuerto de Santiago, y acá se describe todo. ¿Y qué me falta? De acuerdo a los puntos que les dije anteriormente. ¿Qué no les he mencionado? ¿Qué no tiene este contrato? La letra E. La garantía de cumplimiento. ¿Para qué creen que es importante esa garantía? ¿Por qué es importante tener una garantía? Por si no se cumple, no tener tantas pérdidas. Así es. Y en general es para garantizar que se cumplan todas las obligaciones del contrato. Pago de mensualidad, pago de contribuciones. Si hacen daños también puedo cobrarla para un eventual daño a terceros, etcétera, etcétera. En este caso, dice que una vez, dentro del plazo de 30 días, desde la fecha que se notificó la presente resolución, es decir, desde la fecha que yo le entregué esta resolución, supongamos que yo se la entregué el 1 de diciembre, él tiene hasta el 31 de diciembre para entregar a la DGAC una boleta bancaria de garantía para caucionar el fiel, íntegro, oportuno y cabal cumplimiento del contrato de concesión, pagadera a la vista e irrevocable, por 2.100 unidades de fomento. Y la garantía tiene que tener una vigencia hasta el 30 de junio del 2030. Es decir, 6 meses después que termina el contrato. Porque pueden aparecer deudas de forma posterior a que el contrato terminó. Y si él no me puede presentar una garantía hasta esa fecha, al menos tiene la facultad de presentarme boletas anuales, las cuales puede ir reemplazando antes de su vencimiento. ¿Por qué nosotros, si nos vamos a la historia, nosotros antes pedíamos una boleta, no aceptábamos boletas anuales?
pero dado distintas crisis que han ocurrido en los temas financieros, muchos bancos no emiten boletas por tanto tiempo. Entonces les damos la facilidad a las empresas, a todas, bueno, a los particulares también, a las personas naturales, de que presenten boletas anuales. Y esas las tienen que reemplazar antes de que las van reemplazando hasta antes que se vence. ¿Ya? Con esto nosotros garantizamos que se cumpla todo lo que dice el contrato. Esta resolución es bastante extensa, este tiene solamente ahí, ustedes ven los primeros 5 puntos. Y si se fijan, está todo lo mínimo que debe establecer el contrato de acuerdo a lo que indica el artículo 50 del Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos. Además, el artículo 52 señala que el director va a poder autorizar al concesionario para que construya instalaciones, edificios o mejoras en los terrenos y locales dados en concesión. Y en estos casos, el concesionario va a estar obligado a someter a la aprobación previa de la DGAC los planes, especificaciones y presupuesto estimado de las obras que pretende realizar, como asimismo cualquier modificación posterior, e indicar el plazo dentro del cual va a ejecutar las obras. Nadie puede construir en ningún aeródromo, en ningún terreno, ni destinado ni administrado por la DGAC, sin la autorización de la DGAC. ¿Ya? Quien le entregue el permiso para construir es la DGAC, sobre todo cuando son instalaciones verticales, ya porque ahí pueden afectar, pueden constituirse en obstáculos. Y cuando presentan el proyecto tienen que incluir todo lo que aparece acá, presupuesto, plazo, etcétera, etcétera. Cuando termina una concesión, o cuando queda sin efecto por cualquier causa, las construcciones, instalaciones o mejoras que se introdujeren quedarán a beneficio fiscal sin indemnización alguna por parte del fisco. En este artículo en particular, léanlo de nuevo. ¿Les llama la atención algo? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece justo? Porque debería haber una como garantía también para la otra parte, ¿Para cuál parte? como el inversionista que no va a invertir y lo van a echar, como que va a poder recibir plata de lo que invierta para recuperarse igual. A ver, pero a ver, hagamos un ejercicio. Tú eres la dueña de una empresa y necesitas construir un hangar para tus aeronaves. Construiste y tú partiste de cero. Me pediste un terreno eriazo. ¿Ya? Y ahí construiste una plataforma para tus aeronaves y aparte un hangar más las instalaciones aledañas más estacionamientos públicos. Este artículo dice que cuando termine el contrato, supongamos que el contrato la DGAC te lo dio por 10 años, o si quedó sin efecto, todo lo que tú hiciste va a quedar a beneficio fiscal y no tienes ninguna indemnización por parte del fisco. ¿Te parece correcto justo eso? ¿O qué opinión tienen de eso? Mejor dicho. No se me hace muy justo. Se puede ver de distinto... perdón, Valentina, ¿tú qué opinas de esto? Yo también creo que injusto, porque hubo harta inversión de otros veces. Mira, se puede tomar de distintas alternativas. Y igual hay una interpretación de este artículo. Porque en el fondo, cuando vino Ana a pedir la concesión y dijo que iba a invertir 5 millones de dólares en todas estas obras que tenía que hacer, ella tiene que haber estimado en cuánto tiempo recuperaba esa inversión. Si aceptó un plazo de contrato de 10 años, yo entiendo que en 10 años ya recuperó la inversión. Si no, podría decirle por qué lo aceptó. Si yo antes de firmar el contrato te estoy diciendo, Ana, tu contrato es por 10 años y cuando se cumple el año 10, todo lo que hiciste le queda a beneficio del fisco. Si tú quieres, lo aceptas. Tú puedes decir, no, es que no me sirve 10 años, quiero 15.
Bueno, llegamos a acuerdo en 13, pero tú lo sabes desde un inicio, no te estoy cambiando las condiciones. Por un lado, se supone que tú, el inversionista, ya recuperó la inversión, e incluso ya lucró con ella, ya ganó con eso. Sin embargo, de acuerdo a interpretaciones de la Contraloría, el concesionario, en este caso Ana, se puede llevar todo lo que no cause un daño a lo que yo te entregué originalmente. Es decir, yo te entregué un terreno Iriazo para que tú construyeras plataforma, el hangar, tu oficina y estacionamientos para vehículos. ¿Qué te podrías llevar sin causar un daño? ¿Qué se te ocurre? Ana, ¿estás? Sí, profe, pero no sé, podría ser como negocios alternos que se hagan en el lugar. No, pero estamos hablando de la infraestructura. Acuérdate, tú construiste, siguiendo el ejemplo, construiste una plataforma, construiste un hangar, eh, una oficina al lado y también estacionamiento de vehículos. ¿Qué te podrías llevar cuando termine tu contrato? Sin causar un daño a lo que yo te entregué originalmente. Los bienes muebles, o sea, lo que se puede como Es que todos mover. esos bienes son tuyos, siempre te los vas a poder llevar. En ningún caso queda un beneficio fiscal. Todo lo que está dentro, que sea desmontable, te lo vas a poder llevar. Todos los escritorios, todas las máquinas, todos los computadores que tenías adentro, todo lo que tenía que ver con el centro de mantenimiento que armaste, también te lo puedes llevar todo. Pero de los 3 ítems que te di yo, plataforma, perdón, 4, plataforma, hangar, oficinas, estacionamiento de vehículos, ¿qué te puedes llevar sin causar un daño? Nada. ¿Segura? O sea, la oficina como tal, no. Los muebles podría ser. No, de estos 4 solamente. Les voy a mostrar una foto después. Porque, Yo creo que nada. ya, ok. Voy a buscar una foto y se la voy a mostrar después. Técnicamente, estás autorizada para llevarte al hangar. Tú dices, pero ¿cómo me voy a llevar al hangar? Actualmente hay hangares que son desmontables. Ya, no te estoy pidiendo que te lleves los cimientos, pero sí te vas a poder llevar todo lo que está sobre la superficie. Y lo han hecho. Se los llevan y los arman en otras partes. ¿Ya? Entonces eso es un cambio. Normalmente la inversión que se desarrolla en el hangar se puede llevar, a no ser que sea una obra, la oficina es poco probable que te las lleves, pero sí los hangares. Y eso ha ocurrido en algunas concesiones. Voy a mostrar una foto después de un hangar que tuvimos en el norte, donde se ve el antes y el después. ¿Qué nos dejaron? Solamente la plataforma. Y ellos se llevaron el hangar. Ya, ahora que lo dice así, profe, podría ser como las nuevas oficinas que hacen sobre containers, como que lleguen, lo Tal ponen y cual, por cuando se... ejemplo, te llevaste el contenedor, si el contenedor es tuyo. Claro, o como mallas, letreros, todo eso se lo llevan. Sí. Ahora, Ya, lógicamente, al momento de sacarlo, no me puedes dejar, por ejemplo, no sé, corriendo el agua, si tenían contenedores con baños tampoco. Nosotros tenemos, por ejemplo, en La Serena tenemos un hangar que está con contenedores en los extremos y en el centro es un techo, pero técnicamente todo es desmontable. O sea, si se van ellos de ahí, se llevan los contenedores, se llevan el techo. Es un hangar que trajeron de Canadá, que es prácticamente armable. Son kits que venden. Entonces, claro, uno dice, oye, pero ¿cómo me voy a llevar un edificio? Se lo llevan. Es así. A medida que va cambiando la tecnología también, también se lo pueden llevar. Piensen que pasamos en hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, los hangares eran de madera. Hoy día son de una tecnología que te permite llevar. ¿Qué es lo que no te podría llevar? La plataforma que hiciste, los estacionamientos de vehículos, porque lógicamente si lo va a romper, pues no tiene sentido. ¿Ya? Entonces esa es una interpretación. Antes este artículo decía que no, ¿saben qué? Ustedes todo lo que hagan, todo es mío, una vez que termine su contrato. No es así hoy día.
¿Ya? ¿Claro? Le voy a mostrar una foto y eso tiene que ver con el artículo 53. Sí, pero me había costado, pero sí me quedó claro ahora. Ya, ok. En el artículo 54 dice que además el director puede otorgar concesiones gratuitas a en los aeródromos a los clubes aéreos legalmente constituidos. Solamente terrenos locales que permitan el desarrollo de las actividades netamente aerodeportivas de las citadas corporaciones. Ya, esto es, o está asociado, mejor dicho, a la labor de fomento de la aviación que hacen los clubes aéreos. Y normalmente los clubes aéreos, salvo unos pocos, son entidades que no tienen mayores recursos. ¿Ya? Y si están legalmente constituidos, pueden solicitar a la DGAC que se le otorgue un espacio para construir sus instalaciones, para su aeronave, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre y cuando también no lucren en estas instalaciones y no desarrollen actividades comerciales, porque ahí no se cumple el fin de ser entidades que fomenten la aviación, sino que están lucrando en el sector. Lo que pagan o lo que se debe pagar por una concesión, que es el derecho aeronáutico mensual mínimo, en los aeródromos por metro cuadrado, se encuentra en este link que está acá. Se lo voy a dejar después. Y acá se empiezan a establecer distintos valores cuando es tal como señala la flecha ahí, cuando es en el edificio terminal de pasajeros, dentro, los aeródromos se dividen, o sea, primero, los aeródromos se dividen en distintas categorías. No es lo mismo tener una concesión en el aeropuerto de Santiago que tener una concesión en Puerto Aysén, ¿ya? Porque va asociado a las características que tiene cada aeropuerto o aeródromo. ¿Ya? Tenemos aeródromos de categoría A, B, C, segunda y tercera categoría. Particularmente acá se muestran los valores, tal como indica la flecha, dentro del edificio terminal. Cuando es una oficina o un local comercial, el mínimo que se puede cobrar por metro cuadrado es de 36.305. Cuando es una oficina para una línea aérea dentro del terminal, 29.352, recuerden, por metro cuadrado de forma mensual. Cuando es un espacio libre para un counter a una línea aérea, este es el monto. Y lo mismo para primera categoría B, si se fijan van bajando, el único que está en primera categoría, se lo voy a mostrar después, es el aeropuerto de Santiago. Primera categoría B, oficina, espacio legal, segunda categoría, donde ya no se establece oficinas para línea aérea, y tercera categoría. Normalmente los de segunda y tercera categoría, desde primera categoría clase C, segunda y tercera, no se cobra el espacio para línea aérea de forma distinta, se cobra de la misma forma como cualquier oficina. Va asociado también un poco a que no tienen tantas oficinas disponibles. En los aeródromos primera categoría clase A y clase B se supone que hay un mínimo de oficinas disponibles. ¿Ya? Y lo mismo ocurre fuera del edificio terminal, donde también se separan por aeródromos primera categoría, A, B, C y segunda y tercera categoría, pero acá como está fuera del edificio terminal dice, ok, si usted necesita un terreno aeriazo, como en el ejemplo que vimos, el valor por metro cuadrado en un aeropuerto de primera categoría clase A es de 2.000 pesos, aproximadamente. Si usted quiere un área que ya está pavimentada, aproximadamente 5.000 pesos. Si usted quiere una bodega construida, 10.000 pesos aproximadamente. Pero si usted ya quiere un hangar que está funcionando, el mínimo es, este es el monto, 20.000 pesos. Además, en el caso del aeropuerto de Santiago, es el único aeropuerto que está en esta categoría, se establece un valor definido para cobrar a los interesados en construir hangares para mantenimiento de aviones, oficinas y losas de estacionamiento, donde el valor baja a aproximadamente 1/3 del valor de un terreno aeriazo formal, de un terreno aeriazo normal, perdón. Y este es conocido como el terreno aeriazo fomento y solo se da en el aeropuerto de Santiago. Mi teoría de esto es que cuando se creó este tarifario, no existía tal nivel de ocupación en el aeropuerto de Santiago, por lo tanto la idea era fomentar que se fueran los distintos operadores al aeropuerto de Santiago, por lo tanto se definió este monto. Hoy día el aeropuerto de Santiago son pocos los espacios disponibles que tenemos. Debería existir esta tarifa. Si me preguntan a mí, en otro aeropuerto
de tal forma de fomentar que se vayan las regiones. Estas mismas 4 categorías, hangares, bodega, un área pavimentada o un terreno eriazo, se distribuyen con los siguientes costos que aparecen acá. Lógicamente, como les comentaba, van bajando. ¿Ya? No es lo mismo tener un terreno eriazo en un aeródromo de tercera categoría, que les voy a mostrar un ejemplo, que tener uno en Santiago. Por eso son los montos. Por el nivel de operaciones, por las características que hay en la pista, son otros los destinos. Y las categorías para el cobro de las concesiones, como les dije anteriormente, la primera A, Aeropuerto de Santiago. Primera B, estos 4 que aparecen acá, que son básicamente Punta Arenas, Antofagasta, Arica y Puerto Montt. En la primera C, Balmaceda, Osorno, Concepción, Desierto de Atacama, Iquique, Calama, La Serena, Temuco, Ile Pascua, Valdivia. En la segunda, Cochrane, Los Ángeles, Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, y en tercera todo el resto. Es decir, si yo les digo cuánto es el valor en X aeródromo, tienen que ir a la tabla para hangar y lo van a poder determinar. ¿Ya? Hagamos un break y volvemos en unos minutos. Les quiero mostrar antes de la siguiente parte, no sé si ustedes ubican a Aviasur, la resolución que les mostré. ¿Han oído hablar de ellos? Yo no, profe. ¿Ya? ¿Valentina? No, yo tampoco. ¿El concepto de FBO lo manejan? ¿O saben a qué se refieren? ¿Cuál concepto, profe? FBO, Sí, es como aerocardal, ¿no? ¿ya? ¿Pero qué hacen ahí? Es como una aerolínea, podría decirse, pero ¿Ya? con vuelos más especiales, como para gente famosa o gente con mucha plata. O también hacen como vuelos eh, con ambulancias también tienen. Mira, Y a ver, no usan como la terminal normal, sino que tienen su sí, y terminal. varias cosas las que tú mencionas son correctas. No usan la terminal aeroportuaria, pero el FBO como concepto es independiente de las operaciones de evacuación aeromédica u otros trabajos aéreos. Como concepto, el FBO son terminales privados que tienen todas las facilidades de un terminal de pasajeros, o la mayor cantidad, pero con otro estándar, un estándar mucho más alto, dado el público objetivo que apunta. ¿Ya? Existen aeropuertos en el mundo exclusivamente para FBO. De hecho, en México a mí me tocó ver un aeropuerto que tenía muchos FBO. Creo que era ha sido el de Toluca o el de Puebla. Uno de esos dos tiene muchos FBO. Creo que era el de Toluca. ¿Ya? Sí, en Toluca hay muchos. Sí. ¿Ven la pantalla que le estoy compartiendo? Sí. Ya. Esto es Aviasur. Cuando partió Aviasur, por allá por el año 2008, 2009, yo recién llegué a la DGAC el 2009, partieron construyendo esto que está acá. ¿Ven el cursor? ¿La flechita? ¿O no se ve? Sí se ve, profe. Ya. Partieron construyendo esto, con acceso solamente por el lado, esto vendría siendo el lado oriente. Solo por acá se podía acceder. Luego desarrollaron el hangar que se ve acá en el fondo. Luego desarrollaron todo su FBO que está acá. Y lo último que desarrollaron fue el nuevo edificio acá.
toda esta instalación es Aviasur 1. Aviasur 2 es el caso que les va a mostrar Nicolás en la próxima clase, para que vean ustedes el antes y el después de un hangar que tomaron ellos. Y se adjudicaron este año Aviasur 3, que es un terreno donde no hay nada al mirador. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vamos acá. Ellos hacen servicio de mantenimiento y también acá, vuela con nosotros, ellos hacen vuelos charter. Bueno, te venden acá, pero vamos a ver, vamos a buscar acá donde tienen. Allá atrás está la torre de control del aeropuerto de Santiago. Ellos tienen todo esto. Aparte de ser representante de aeronave y todo eso, tienen un montón de otras actividades. Déjenme ver si encuentro, porque esta es una nueva presentación de su página. Bueno, acá están los servicios que ellos prestan por si acaso. Vamos a buscar acá, FBO Terminal Privado. Estos son el tipo de aeronaves que ellos fueron el primer hangar, y creo que en varias partes de Sudamérica también, que les comenté yo que tienen un subterráneo. Tienen un subterráneo, tienen estacionamiento subterráneo, principalmente por el tipo de clientes que atienden que no les gusta que los vean salir de sus aviones. ¿Ya? ¿Qué servicios incluyen en su FBO? Es un terminal aéreo privado, como les comenté, despacho de vuelos nacionales e internacionales. Todo se hace acá en el terminal, por lo tanto tienen instalaciones para la DGAC, tienen máquinas para hacer la revisión de los equipajes y de las personas, tienen las counters, como las pequeñas oficinas para la PDI, para aduana y para el SAC. Cuando ellos traen a una persona desde el extranjero, la atienden directamente acá y la persona no tiene que salir al terminal para hacer todos estos controles. ¿Ya? Acá están todo lo que ellos prestan: trámite migratorio y terminal privado, le dan servicios de catering, ellos se encargan de la reserva del hotel, tienen salas de reuniones, se encargan del transporte de pasajeros y de la tripulación, tienen estacionamiento, tienen 4 hangares. Acá se alcanzan a ver algo de las instalaciones que ellos tienen. ¿Ya? También se encargan del tema del combustible para la aeronave, etcétera, etcétera. Ellos operan en Chile, tienen más de una instalación, y también están en el Perú. De los FBO grandes están Aerocardal y Aviasur, son los más grandes en el aeropuerto de Santiago, hoy día. ¿Ya? Les voy a mostrar una imagen ahora, vamos a salir de acá. Perdón, Google Earth? Sí, profe. Ya. Lo que ustedes están viendo, lo que les mostré en esa imagen, era una foto desde acá. Este fue el primer hangar que construyeron. Este fue el segundo, con todas esas construcciones que están acá atrás, y luego construyeron el tercero, que llega hasta acá. Por acá, por este sector de acá, se ingresa al estacionamiento subterráneo que está bajo este hangar. Esto es Aviasur 1. Esto es Aviasur 2. Hangar, plataforma, oficina. Este es el caso que les va a mostrar Nicolás. Y Aviasur 3 se va a construir acá, en todo este sector que está acá, al lado de la plataforma que tiene American. Les expliqué los modelos de contrato. Cuando se otorgó este contrato, teníamos teníamos más espacios disponibles, por lo tanto se hizo mediante trato directo. El de acá fue producto de una licitación pública, y el de acá también producto de una licitación pública. Ahora vamos a ir al caso de Arica. Recuerden que estábamos viendo las construcciones. ¿Qué es lo que se pueden llevar de una construcción? ¿Me escuchan?
escuchan? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que se pueden llevar de una construcción que les dije en el bloque anterior? Una vez que termina su contrato, Todo lo que se pueda. O sea, todo la lo que se pueda plataforma. llevar, te faltó la frase al final, sin que cause un daño a lo que yo te entregué. ¿Ya? Ya. Te voy a llevar todo. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. Este es el aeropuerto de Arica. La línea que ven ustedes, lo que nos divide con lo que nos divide con Perú. ¿Ya? ¿Están ubicados espacialmente? Terminal de pasajeros. Está siendo ampliado, hay obras, todo eso. Acá nosotros teníamos una concesión. Perdón, lo voy a mostrar un poquito más. Plataforma de aviación comercial, plataforma de aviación general. Acá teníamos una concesión con la empresa Línea Aérea Costa Norte. Y esta era una bodega pequeña que tenía otra empresa, que tiene otra empresa, tía. ¿Ya? ¿Están ubicados? Les voy a mostrar la fotografía ahora. ¿Ven las fotos? Se ve Google Earth. Se ve Google Earth. Ok. Vamos a compartir y les vamos a compartir. Ahora, Ahí sí. ya. Este era el hangar que tenían. Si ustedes ven, la zona es bastante desértica por las condiciones claras que tiene Arica. Esta es la bodega pequeña que les comenté anteriormente. Y este era el hangar de Línea Aérea Costa Norte. Corpesca también se llamaba. Ellos realizaban labores, tenían un centro de mantenimiento en el lugar y aparte realizaban actividades de prospección pesquera y trabajaban con las pesqueras que hay en el lado norte del país. ¿Ya? A ver, otra fotografía de él. Y con el visualizador. ¿Se ve otra imagen o la misma? Se ve la misma. Se ve la misma, ya. Entonces lo vamos a ver acá. Denme un segundo. Quiero la opción de... Ahí está. ¿Ven la imagen? ¿Se ve o no se ve? Se ve la misma, profe. Se ve la misma. ¿Ahora cambió? Ahí ya. Ya, ok. Esta es otra vista. Lo que ven allá en el fondo es el terminal de pasajeros. Ya ahí ven que es bastante árido la zona. Esto ya no estábamos. Está bastante nublado este día. Ese era el hangar completo. En el fondo de este hangar, acá, hay oficinas. Ahí me siguen. ¿Tienen la idea de cómo es el hangar? Vamos a ir ahora al después. ¿Ven? No, profe, es la misma imagen. Es la misma imagen. Ok. Ahora, Ya. Ahí se ve. ya. Por todo este borde, el borde de acá, derecho e izquierdo, estaba el hangar. Las oficinas no se las pudieron llevar, lógicamente, porque eran de material sólido. Todo el resto se lo llevaron. ¿Cambió la foto? Sí. A eso me refiero en estos lugares donde acá abajo es donde tenía la guía el tema de la puerta del hangar. También se llevaron la puerta, pero la guía lógicamente no la pueden sacar porque con eso harían daño al pavimento que construyeron.
Se llevaron todo, dejaron las oficinas solamente. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer de acuerdo a la normativa vigente. Esta línea que ustedes ven acá amarilla estaba al interior del hangar y mostraba hasta dónde podrían moverse las aeronaves dentro del hangar. ¿Ya? Pero acá hay un ejemplo claro de que las empresas se pueden llevar todo lo que no cause un daño a lo que yo le entregué originalmente. Es decir, se pudieron llevar al hangar y todo lo que estaba al interior de él, y me dejaron las oficinas, el techo de esto, los vidrios, lógicamente, pues no se iban a llevar las puertas ni nada de eso. El resto se lo llevaron. ¿Queda más claro el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Si me dan unos minutos, les voy a mostrar el otro hangar que yo lo considero que es bastante bueno para el ejemplo, que es un hangar que creo yo que cuando termine el contrato se lo va a llevar la empresa. Que está ubicada en Serena. A ver si lo encuentro. ¿Ves la fotografía? Esta es una fotografía de un carro CI que estaba en Serena. ¿Se ve? Sí. Ya, esta aeronave que ven ahí es de una empresa que hace la Serena Air Service, que hace tema de traslado de pasajeros, de menos de 19 pasajeros, en La Serena. Este es parte del hangar. ¿Ya? Este hangar no tiene puertas. Si se fijan, son solo contenedores. Este es el límite por el lado derecho. Todo lo que está arriba es desmontable, incluidos los contenedores. Son las aeronaves de instrucción que tiene la empresa, vehículos, etcétera, etcétera. Ellos construyeron este hangar de esta forma. ¿Ya? Entonces, esto también yo creo, si es que llega a terminar este contrato, si es que no se renueva, cuando termine, se lo van a llevar porque todo es desmontable y no van a causar ningún daño. ¿Qué es lo que va a quedar? La losa. Y aquí se ve, desde afuera se ve también así. Es la Serena Air Service o Aeroservicios Tokio. ¿Ya? Y lógicamente con oficinas, todo bien conectado, no tiene agua, luz, baño, etcétera, etcétera. Pero todo esto es absolutamente desmontable. Acá una vista más general. Esto es desde la plataforma. Esto está ubicado en La Serena. ¿Ya? Todas estas estructuras que ustedes ven acá las trajeron desde Canadá. En barco, llegaron al puerto en este caso, creo que llegaron a San Antonio, llegaron a Coquimbo. Y de ahí las transportaron y las armaron acá en el lugar. Y un poco la aeronave de la empresa. Volvemos a lo nuestro. ¿Dudas? No, profe. Díganme si se ve. Sí, profe. Ok. Me interesa que sepan esto porque vamos a hacer un ejemplo. Les comenté que los valores mínimos están establecidos en este reglamento y se reajustan trimestralmente y están establecidos si la concesión es fuera o dentro del terminal de pasajeros, de acuerdo a la categoría del aeropuerto y de acuerdo a lo que necesitan. En este sentido vimos que fuera del edificio terminal tenían los valores que aparecían acá para las oficinas, para el counter, y fuera del edificio terminal, si es un hangar, si es una bodega, si es un terreno eriazo, etcétera, etcétera, de acuerdo a las categorías, y además les dije que las categorías eran las que aparecían acá.
¿Ya? Entonces, con esto podemos calcular, acá viene un ejemplo, cuánto cuestan 1000 metros cuadrados de terreno eriazo. Esto anótelo por favor porque necesito que lo haga. ¿Cuánto cuesta el valor de 1000 metros cuadrados de terreno eriazo en el aeropuerto AMB, en el aeropuerto Chacayuta y en el aeropuerto María Dolores? ¿Y cuánto cuesta una oficina de 10 metros cuadrados en Valdivia y en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo? Avísenme cuando lo anoten, porque voy a volver para dejarles los valores del tarifario. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ana? Sí, profe. Ok. Estas son las distintas categorías. Anótenlas para los aeropuertos que necesitan ustedes. Santiago, Arica, María Dolores. Perdón, Santiago, Arica, Los Ángeles, Valdivia y Punta Arenas. Esas categorías necesitan. ¿Me avisan? ¿Copiaron las categorías para mostrarles los valores y que hagan los cálculos? Yo ya, profe. Valentina. Sí, profe. Ok. Acá están los valores dentro y fuera. Un ejemplo es fuera, así que ahí avisen ustedes cuando terminen de calcular este caso. Lo voy a dejar en el escala. ¿Ven? ¿O no? ¿Se ven igual? Se ve más chico. ¿Pero alcanzan a ver? Sí, Ya. sí, igual se ve. Avísenme ustedes cuando terminen con los ejemplos.
Profe, la oficina cuenta como hangar. Ah, ya. ¿Cómo van? Los tengo, profe. Ya. Valentina, ¿cómo vas? Voy en la última. Dale. Avísame cuando termines. Ya, profe. Ok. Cuéntame, Valentina, cómo hiciste la primera. La primera, como el Arturo Merino Benítez es de categoría A, ¿Ok? era por metro cuadrado 2042. ¿Ya? Entonces multipliqué los 2042 por los metros cuadrados. ¿Ya te digo? 2.042.000. Ok, ese valor es mensual. Sí. O anual. ¿Anual? No, ese valor es mensual. Todos los valores, recuerden, siempre son mensuales. ¿Ya? Eso se aplica para todo. En el caso de Chacayuta, ¿hiciste lo mismo? Sí, ¿Y ahí te pero dio? con distintas categorías. ¿Ok? Me dio 1.616.000. ¿Ok? Y en el caso de María Dolores, Los Ángeles, 1.243.000. bien. Fácil. El 2. Ana, cuéntame cómo lo hiciste. Igual, pero con las otras tarifas. En Valdivia, que es 1C, no Charlie, me dio 163.230. ¿Ok? Y para el segundo, Carlos Ibáñez del Campo, me dio 220.340. 340, te dio lo mismo, Ana. Ah, creo que puse un número de más, profe. ¿Cuál era la tarifa? 22,024. 22, sí, puse 34. 22.240. Ana, ¿te dio lo mismo, perdón? Perdón, Valentina, ¿te dio lo mismo en esta? Ay, no, 220.240, me Sí, convence. correcto. Sí, me dio lo mismo. Ok. De esta forma, se determinan los valores mensuales a pagar por los concesionarios cuando están, recuerden, bajo el artículo 55. Ya, donde es, la relación es lineal. Usted quiere 10 metros, usted quiere 100 metros, ese valor es por los valores que aparecen acá. Y ese valor, recuerden, es mensual por metro cuadrado.
Es así de simple, no tiene mayor ciencia en este caso, cuando se cobra por este artículo. Ahora bien, cuando se cobra por artículo 56, para el caso de las concesiones que tienen venta de artículos o la prestación de servicios a terceros, los derechos aeronáuticos que deba pagar el concesionario pueden consistir en un porcentaje del monto bruto total de las ventas o del valor de los servicios que se presten. Y si la concesión involucra la ocupación de un espacio físico de un aeródromo, podrá cobrarse además el valor por superficie que corresponda según el artículo 55. En palabras simples, cuando yo presto servicios en la concesión, puedo pagar un porcentaje de eso con un monto mínimo. Es decir, puedo pagar un 10% de mis ventas totales o un monto mínimo de 1.000.000 de pesos. Si mi 10% de las ventas es superior a ese monto mínimo, pago el 10%. Si mi 10% es menor, pago el 1.000.000 de pesos. Además, yo podría cobrarle, de acuerdo a lo que dice este artículo, el monto por la superficie. Es decir, el 1.000.000 de pesos más 3 millones de pesos que cuesta la superficie en X aeródromo. Pero normalmente se cobra uno de los dos. O el porcentaje de las ventas con monto mínimo o el terreno. Ahí se busca cuál es la mejor opción para el cliente y para la DGAC. La mayoría de los contratos con las empresas que prestan servicios de centro de mantenimiento, de FBO, etcétera, están asociados a un porcentaje por las ventas. Ya porque lógicamente al ser un porcentaje es un ingreso variable al Estado. Cuando son empresas que facturan mucho, a la DGAC le conviene que sea un porcentaje variable porque sus ventas siempre, o en la mayoría de los casos, van a superar este monto. Pero si no tienen ventas, lógicamente no van a llegar a ese, van a terminar pagando el mínimo. ¿Ya? Además de estas dos, después voy a hacer un resumen de estas distintas modalidades de cobro. El director general puede entregar en concesión los muros, las terrazas, los tejados o otros lugares de los aeródromos para publicidad o propaganda, siendo el derecho mínimo aproximadamente 15.000 pesos. Cuando la publicidad se efectúa por un sistema de circuito cerrado, se puede fijar en base a un porcentaje sobre el monto. Este artículo también señala que las líneas aéreas tienen derecho a instalar sobre los espacios de counter un letrero identificatorio de hasta 0,75 metros cuadrados, el que va a estar exento de cobro. Y lo que esté fuera de este metraje se va a considerar publicidad, quedando afecta al monto. Al igual que en el caso de los terrenos, este capítulo establece un valor de publicidad de acuerdo a las categorías de los aeródromos y de acuerdo al si está dentro o está fuera del edificio terminal. Y el valor varía, si es para una línea aérea, tiene X monto, si es para cualquier otra empresa, tiene un monto adicional, y si es para una empresa de publicidad, se incrementa el monto. Lo mismo ocurre para todas las categorías, que lógicamente van bajando de acuerdo a la categoría, en orden, de acuerdo a la importancia del aeródromo. ¿Ya? Esto es dentro del edificio terminal, y esto es fuera del edificio terminal. ¿Ya? Basado en eso mismo, necesito que anoten el siguiente ejemplo, donde les pido calcular el valor a pagar mensual de una empresa de publicidad que desea instalar 3 letreros de 3,5, 4,3 y 2,2 en el aeródromo para publicitar empresas de telefonía móvil. Y el otro es calcular el valor a pagar por una línea aérea que desea ubicar en el aeropuerto Mataveri una gigantografía fuera del edificio terminal de 10,5. Anoten esto y después vemos el cálculo. Avísenme cuando lo anoten para pasar, para mostrarles los valores. Ya, profe. Bueno, yo me voto. Valentina, quedó atento. Ok. Primero las categorías, veamos las categorías. Uno era Valdivia y el otro era Mataveri. Valdivia es categoría primera C. Y Mataveri también. Los dos son primera C, ¿ya? Ahora necesito que calculen de acuerdo a esto. Perdón.
Pero es una consulta. ¿Sí? ¿Cómo se hace con los letreros? ¿Se cobra por letrero y por metro cuadrado o sea, como el total por letrero? Así es, porque dice, acuerda, dice por metro cuadrado. Por lo tanto, yo necesito saber cuántos metros cuadrados tiene el letrero. Ya. ¿Cómo va? Listo, profe. ¿Prema, Valentina? Ya, profe. Ok. Ana, cuéntame cómo hiciste el primero. ¿O qué hiciste para determinar el primer monto? Primero saqué el área de los letreros. 3 por 5, 4 por 3 y 2 por 2. Luego multipliqué el área por la tarifa, Ok, que la tarifa es 57.924. ok. Y sumé esas tres. La tarifa por el área, más la tarifa por el área, más la tarifa por el área. ¿Y te dio? Me dio, deme un segundo, 1.795.644. ¿Valentina te dio lo mismo? Sí. Ok, ya. Bien. Valentina, ¿cómo hiciste el cálculo del otro? Igual calculé el área de la gigantografía, que eran 50, y lo multipliqué por los 43.450. Ya. Y me dio 2.172.500. Ok. Están, o sea, súper bien. Tal como en el caso de las tasas aeronáuticas que vimos anteriormente, lo clave para este caso es ver los datos de entrada de las tablas y saber que son por metro cuadrado. Ya hay que saber si, lo primero es si es fuera o dentro del terminal, al igual que en el caso de las concesiones para el artículo 55. Este es el artículo 57. Por 55 y por 57, los datos de entrada, ver que es por metro cuadrado, ver si es fuera o dentro y ver a qué se refiere. En el primero era también una empresa de publicidad y en el caso segundo era una línea aérea, que varían los valores. Para los cálculos de la prueba yo les tengo que entregar algunos valores, ya dado que no van a tener las tablas, pero igual las pueden buscar, tampoco lo mismo porque son públicas, así que, pero esa es la forma de calcularlo, ¿ya? Además, vimos el artículo 55, el 56, el 57 y ahora el artículo 58, el cual indica que con el objetivo de formar áreas verdes en el recinto de los aeródromos y lograr un mejor aprovechamiento de los terrenos circundantes a sus pistas,
el director general de Aeronáutica Civil podrá otorgar concesiones para efectuar plantaciones y cultivos específicos, siempre que estos no constituyan un peligro para la seguridad aérea. Y el derecho mínimo a cobrar por estas concesiones será pactado por el director general de Aeronáutica Civil, y las concesiones serán por un plazo no mayor a 5 años. Vamos a ver un ejemplo de esto. En dos aeródromos donde tenemos plantaciones. ¿Se ve o todavía no? Sí, profe. Google, ¿Sí? Sí, Oh, se cerró, parece. sí, ahí ya no se ve. Vamos a ir al aeródromo de Santo Domingo, que está ubicado en la quinta región. Acá. Los terrenos de este aeródromo son bastante extensos. ¿Ven la pista? Me imagino que sí. 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 Todo esto que está acá, todo este sector, está entregado para siembra. Ya se fijan ahí, tienen caseta y todo el tema. Este sector que está acá, también es para siembra de frutilla y ese tipo de cosas, flores también. Acá también. Y este sector que está acá. Lógicamente, el tipo de siembra no puede ser alguno que atraiga aves o otro tipo de animales, y debe estar súper controlado todo, debe tener cerco, porque tal como dice la ley, no puede, perdón, el reglamento, no pueden ser plantaciones que afecten la seguridad de las operaciones. Vamos a ver ahora Traiguén, que es otro aeródromo que está ubicado en el sur. Acá está. Vamos a ver. Cuando está verde, eso sí, porque ahora está todo seco. Todos estos son los terrenos del aeródromo. Este rectángulo que ustedes ven acá son los terrenos. Vamos a ver una foto. Esto que está acá, más esto, y esto, está entregado para siembra. ¿Ya? Lógicamente acá la prioridad la tienen acá hay un flujo aéreo también, acá hay una piscina de las empresas que hacen temas de incendios forestales, y lógicamente la prioridad la tienen las empresas que quieran desarrollar actividades aeronáuticas. Pero dado que la vasta extensión de estos terrenos, y que existen terceros interesados en explotar estos espacios como siembra, nos pagan a nosotros y tienen un contrato, y además ellos controlan estos sectores. Todo esto tiene que ver con siembra. ¿Dónde también tenemos? En Chillán, mismo caso. Este sector rojo que está marcado acá en este polígono está entregado para siembra. Acá está entregado más que nada para que los animales ingresen y se alimenten, y en parte tienen siembra acá la persona que tiene contrato con nosotros. Ninguna de esto puede afectar con las operaciones aeronáuticas. ¿Ya? Esa facultad la entrega el artículo 58 del DAR 50. ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Y finalmente, para terminar con las concesiones,
está el artículo 59, que tiene que ver con los combustibles y con los lubricantes, el cual indica que el director general de Aeronáutica va a poder conceder o entregar terrenos a terceros para el servicio de abastecimiento de combustible y lubricantes en los distintos aeródromos. El derecho mínimo que se puede cobrar va a ser el que corresponda por el artículo 57, sin perjuicio del anterior. Siempre se va a pagar un derecho aeronáutico de $5,75 por cada metro cúbico de combustible vendido, o lubricante de aviación. Y el suministro, la cantidad de combustible vendido, se va a controlar por medio de un estado mensual que entregará la compañía abastecedora, y los pagos correspondientes se harán dentro de los 15 primeros días del mes siguiente a la fecha que se emite el estado. Nosotros tenemos concesiones de combustible a nivel nacional, y como les comenté, creo que en un inicio de las clases, la mayor parte del combustible se vende en el aeropuerto de Santiago. Acá hay un detalle, les puse el 2019, que es un año entre comillas normal, donde el 84% del combustible se vendió en Santiago, y se vendieron aproximadamente 1.600.000 metros cúbicos. Y en el año 2020, por pandemia y todo, se vendieron casi la mitad, un poquito más de la mitad se vendió, pero ahí está la disminución en cuanto a los metros cúbicos vendidos a nivel nacional. Ya si se fijan, por ejemplo, hay algunos aeropuertos que pasaron, en el caso del LOA, que es Calama, en el año 2019 vendió 46.000 metros cúbicos, y en el año 2020 21.000, ni siquiera la mitad. Mismo caso en Santiago, sobrepasó levemente la mitad producto de la pandemia. Por cada uno de estos metros cúbicos, que los venden distintos operadores, deben pagar $5,75 a la DGAC. Y mensualmente ellos envían un listado diciendo, a ver, Copec, que tiene concesión en el aeropuerto de Santiago, en Antofagasta, en Punta Arenas, en Iquique, en Tepual, en Arica, en Concepción, en Serena, en Temuco y en Desierto de Atacama, mis ventas son tantos metros cúbicos. Y en base a eso se generan los cobros. ¿Ya? Y siempre son, o sea, el derecho mandatorio son 5,75 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Se entiende esta modalidad? Sí, pero Haciendo un resumen, vimos, para el caso de las concesiones, artículo 55 por el terreno, ustedes hicieron los cálculos de acuerdo a la categoría del aeropuerto. Artículo 56, que es cuando incluye ventas. Artículo 57, que es para la publicidad. Artículo 58, que es para las plantaciones y los cultivos. Y el artículo 59 para los combustibles y lubricantes. ¿Ya? En el caso de los combustibles también se podría cobrar por el terreno, pero normalmente, y dado el escenario actual de la industria, estamos cobrando solo por la venta de combustible. ¿Ya? En la siguiente clase nosotros vamos a terminar con los distintos temas para el certamen, y aparte tendríamos la clase de Nicolás, donde nos muestra el caso de concesión que algo le adelanté ahora, que es el Aviasur 2. De acuerdo a nuestro proceso, les va a mostrar cómo se hizo esa licitación, y qué es lo que involucró, y quiénes fueron los que participaron, y cómo estaba la Hangar antes, y cómo está ahora actualmente. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? yo no, profe. ¿No? Ya, ok. Tampoco. Lo vamos a dejar hasta acá. Como les digo, la próxima clase sí o sí terminamos, porque el 9 sería el certamen. ¿Ya? Vale. Ya pues, lo dejo hasta acá. Que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. Hasta luego. Chao, buena semana. Igual.